El día de hoy nos acompaña nuevamente el Magíster Marco Moscoso, vicerrector académico del ISTT, el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis. El día de hoy vamos a tratar lo que es la convivencia con un familiar drogodependiente, tomando en cuenta que el apoyo de la familia en casos de rehabilitación ante la drogodependencia resulta siempre un elemento fundamental, ya que su implicación en el tratamiento de adicciones tiene una relación positiva con el trabajo del usuario. Hay factores como sobrellevar las crisis de abstinencia y evitar problemas de recaídas hacia el consumo. Esta carga de responsabilidad influye en gran medida en el bienestar socioemocional de los familiares, de los miembros de la familia, y por consiguiente en el éxito de la ayuda ofrecida por los mismos. En términos generales, se ha constatado que los familiares de consumidores suelen padecer problemas de ansiedad, así como trastornos depresivos, ya que a menudo no están preparados para asumir la sobrecarga que implica esta tarea. Sin más que agregar, damos la bienvenida a Magister Marco Pozo. Siempre un gusto tenerlo acá. Gracias, licenciado Torres. Buenas noches con todo el público que nos está viendo desde la sala de Zoom y desde redes sociales. Para mí siempre es un gusto poder compartir con la Casa UTPL esos espacios de trabajo. Bien, esa noche vamos a tratar un tema que para mí me parece muy importante, tal como Francisco lo acaba de mencionar hace un momento atrás. Vamos a hablar de qué es lo que pasa con las familias que de alguna u otra manera tienen que enfrentar o asumir la carga, en este caso, de tener un familiar que tiene esta condición de consumo de sustancias o que experimenta algún tipo de adicción. Entonces, vamos, déjame preparar mis pantallas, nos faltará un poco más. Ahora sí. Bien, como parte de la dinámica, recordarles de que particularmente a mí como conferencista sí me gusta poder interactuar con ustedes. Entonces, soy muy pendiente de sus mensajes en chat y si alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta en algún momento de la conferencia, pues con toda la confianza del mundo puede hacerlo. Yo me detengo y atiendo alguna consulta o alguna situación que quieran realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a conversar un poco sobre el contexto del consumo de sustancias. Ese tema, de alguna u otra manera, ha sido bastante hablado en muchos sentidos diferentes. Sin embargo, hay algunas precisiones terminológicas que ir realizando. A lo largo de la conferencia las vamos a ir dilapidando. Vamos a hablar de los diferentes tipos de consumidores. No todo el mundo consume de la misma manera y por lo tanto no deberían ser catalogados todos dentro de un mismo costal, sino que hay que hacer ciertas diferencias en cuanto al comportamiento. Vamos a ver los principales problemas de las familias, de aquellas personas que tienen familiares que consumen sustancias, no tanto en el papel positivo, sino tal vez aquellos problemas que no se hablan dentro de la familia y que se experimentan y que generan diferentes conflictos, malestares, etcétera, y que eso es lo que carcome más que nada la unidad familiar, no tanto por la condición de consumo, sino por sus efectos secundarios que son poco discutidos en el entorno familiar como tal. Y finalmente quiero brindar algunas recomendaciones familiares. Vamos a terminar con un video de un psicólogo español que me parece que hace unas recomendaciones bastante interesantes y que son bastante vigentes incluso en el tiempo actual. Entonces vamos a comenzar esta conferencia. Bueno, ya hablamos que la agenda hace que son las drogas, los tipos de consumo, problemas para la familia y recomendaciones. Entonces vamos a hablar un poco de ciertas cifras que me parecen curiosas y que me parecen interesantes que podamos tratarlas. En primer lugar, el consumo de sustancias es una situación que afecta mayormente a hombres que a mujeres. De la población de personas que consumen, el 89,7 son hombres y el 10,3 son mujeres. Eso nos da a entender de que esta es una problemática que afecta más que nada al hombre por sus condiciones como tal, tanto culturales como inherentes al crecimiento, mientras que la mujer tiene un nivel de consumo un poco menor. Esas cifras del 2018 todavía es muy complicado encontrar cifras actuales en relación con el tema de consumo, más aún con los efectos de las tablas de manipulación que se establecieron. Entonces, estamos jugando un poco con ese tipo de cifras, pero lo importante es entender que de alguna u otra manera es una problemática que afecta más a los hombres que a las mujeres. De la población que consume, el 12% de la población entre los 19 y 24 años reportan un consumo recurrente de sustancias y o alcohol. De las personas que consumen, el 61,6% de porcentaje de consumidores específicamente de alcohol lo obtiene en una tienda de su barrio. Yo creo que eso lo podemos ver mucho en todas las partes de Guayaquil al menos. En todas las, en todas las tiendas siempre va a haber algún momento, alguna tienda, algún bar, alguna barra o alguna situación, o la señora de la esquina o el señor de la cuadra, que alguien vende cerveza, vende la java y podrá faltar cualquier cosa en el barrio menos la persona que vende alcohol.
Y eso lo podemos ver en cada cuadra, en cada barrio, en cada peatonal, y las personas que me están escuchando no me dejan mentir. En el 2020, 70% de consumidores de sustancias eran adictos al H. El H es una sustancia que en un momento fue un boom entre el 2019 y 2020. Permítame un segundo, por favor. Ya. Entre el 18 y el 2000 entre el 2019 y 2020, y que al día de hoy sigue siendo un problema más que nada por su composición química. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Se acuñó el término policonsumo, ya ni siquiera hablamos solamente de consumidores, sino que hablamos de policonsumidores para diferenciar a las personas drogodependientes que consumen sustancias recreativas y que combinan varias sustancias. Eso significa que hay personas que, por ejemplo, tienden a combinar heroína con marihuana, cocaína con agua más que carbonato de sodio, entre muchas otras cosas que pueden ir influyendo dentro del tema de policonsumo. Podemos ver también consumidores de cocaína con alcohol y LSD. Podemos ver también personas que consumen anfetaminas con cocaína y marihuana. En fin, la combinatoria o el cóctel de combinaciones va a variar de persona en persona y de contexto en contexto. Entonces, es importante entender de que cuando ya tenemos un problema con más de una sustancia, el término se llama policonsumidores. El 12% de trabajadores son consumidores activos. Es una población que trabaja. Del 100% de trabajadores, el 12% son consumidores activos, 7 consumen sustancias activas que generan efectos significativos para la salud y que generan situaciones de riesgo para sus compañeros. Por eso, en los ambientes de trabajo y por los ambientes laborales y por código de trabajo, normalmente en las empresas se tiende a hacer esta combinación o este tipo de charlas que tratan de sensibilizar un poco a la población en cuanto al tema de consumo. Como se podrán dar cuenta, las cifras son bastante alarmantes en algunos casos, llamativas en otros, pero eso es lo que tenemos actualmente como sociedad sobre este tema. Entonces, ¿qué son las drogas? En versión clásica y sencilla, es toda sustancia que de alguna u otra manera va a comprometer el funcionamiento neurológico del cerebro y de la persona, haciendo que éste experimente diferentes reacciones o emociones positivas en momentos que necesariamente no tienen que ser tan positivos. Entonces, esta situación donde yo me siento eufórico, donde yo me siento tranquilo, donde me siento bien, va a hacer de que yo genere un ciclo en el cual yo aprendo de que cada vez que quiero sentirme bien, de que cada vez que quiero estar activo o no pensar o evitar un problema, yo puedo consumir una sustancia, sea este el tipo que sea, y me va a evitar o me va o a no dejar sentirme mal o a no tener esos pensamientos posiblemente recurrentes o la situación que sea necesaria. Llega un punto también en el cual cierto tipo de consumidores no necesariamente tienen que tener un problema. Hay muchos consumidores que empiezan esto simplemente por curiosidad y luego lo hacen exclusivamente por el placer, de que tienen toda la vida. Hay personas que tienen familiares, que tienen acceso a dinero, que tienen buena educación, entre muchas otras cosas, y no hay mayor problema de que simplemente es la sensación del sentirse bien y que les gusta de forma repetitiva esta situación. Entonces, no solamente hay que entender al drogodependiente desde la falta o la carencia, sino que también hay que entender esto desde la mera y el llano hecho de la sensación de placer, que es lo que lleva a la repetición. Hay una hipótesis en psicología que hablamos también el, ¿cómo es que es un término americano que se me olvidó en ese momento, pero que tenemos diferentes personas en drogodependencia que tienen esta necesidad o esa, llamémoslo, ese impulso por seguir consumiendo, que es lo que de alguna u otra manera, para no sentir esta ansiedad o ese impulso por querer consumir, simplemente sigo consumiendo para no tener esta sensación incómoda de tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas y no sé qué hacer y me siento mal y me da la blanca y me da ansiedad y me da taquicardia, como no quiero seguir así, vuelvo a consumir. Entonces, estos síntomas que también pueden ser colaterales al tema de consumo es lo que hace que mantengamos la conducta como tal y esta se repita y se repita y se repita. ¿Cuáles son los factores que de alguna u otra manera nos llevan a entender esa conducta de consumo o nos lleva a entender que algo no está bien del todo? En primer lugar está la búsqueda de situaciones placenteras, como ya lo mencioné, las personas que consumen o las personas que ya tienen un problema de adicción, lo que van a buscar simplemente es sentirse bien, sentir placer, sentir que nada les pasa, sentir euforia o sentirse conectados con alguien. El segundo es que la persona tenga un estilo emocional evitativo. ¿Qué nos referimos con eso?
Normalmente las personas, ante un problema, nosotros tenemos tres grandes opciones para resolver un problema. El primero, enfrentar el problema y asumirlo y hacer lo propio. El segundo, huir del problema o evadirlo y pretender de que pasa algo y me desentiendo de la situación. Y el tercero, de alguna u otra manera, es estas falsas resoluciones o intentos pasivo-agresivos de abordar una situación. Cuando nosotros observamos un comportamiento, en este caso evitativo, son aquellas personas de que en lugar de pensar en algo, en lugar de resolver algo, de asumir una situación como propias, van a querer consumir o entrar en contacto con diferentes sustancias justamente para em, darle largas a la situación, no resolver una situación, entre muchas otras causas que pueden haber o que se pueden dar. Entonces, cuando tenemos una persona que constantemente está evitando problemas, de que tiene dificultades para resolver un conflicto, de que no tiene capacidad para asumir emociones o empatizar con otros, hay que prestarle un cierto grado de atención. Dentro de las cosas que predisponen al consumo, tenemos las dificultades en la autoestima. Hay personas que creen que se sienten mal, de que no saben cómo salir de algo y que creen que todo, de que el mundo es oscuro y siniestro y de que no van a poder salir de ahí. Entonces, estas dificultades en el autoestima lo que van a provocar es de que la persona trate de buscar una salida a sus problemas y normalmente no son salidas tan saludables, sino que pueden ser de esos estilos evitativos que generan ese tipo de resolución de conflictos como tal. En cuarto lugar, tenemos la presión social. Yo creo que todos en algún momento estuvimos expuestos al típico amigo que te dice, a mí no me vas a dejar con el brazo extendido, o a mí, o conmigo no has compartido, entre muchas otras frases que se suelen utilizar como para sentir un poco de presión como tal. Es importante mencionar también de que en esta presión social también se incluye en la necesidad de sentirse parte de algo. En ocasiones los consumidores se terminan juntando o terminan siendo parte de algo, valga la redundancia, porque necesitan sentirse como parte de un grupo. Y si ya estamos en un grupo y todos están consumiendo y yo no consumo, de repente ya no soy tan parte de ese grupo. Entonces yo no me quiero sentir por fuera y tampoco quiero que se burlen de mí o que pongan en duda alguna situación. Entonces cedo por presión social. Luego tenemos el exceso de orientación de resultados. Hay personas que son dramáticamente exageradas en orientación de resultados, de que todo tiene que ser perfecto, de que todo tiene que ser maravilloso, de que no se puede cometer errores, y un error puede ser con motivo o razón suficiente para que toda mi vida se vaya al carajo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de personalidades que no saben manejar con fracasos o no saben manejar con la incertidumbre o con cosas o resultados que tal vez no sean tan claros, es más probable que esta persona pueda no solamente consumir drogas, entendiéndola como sustancias, sino que aquí también se incluye el alcohol. Hay personas que ni bien cometen un error o sale algo mal en su trabajo, se reúnen a beber. Hay personas que tienen alguna situación, alguna discusión con la familia o equivalentes con sus esposos, con sus esposas, y a qué se dedican a beber. Hay que entender también de que el alcoholismo sigue siendo un problema de consumo de sustancias, que si bien es cierto tiene otra naturaleza, pero no deja de ser igualmente una sustancia nociva que tiene efectos neurológicos. La estructura familiar. Si en mi casa tengo facilidades o de alguna u otra manera mamá o papá han sido consumidores abiertos de alcohol y drogas, los hijos tienen una mayor tasa de consumo de lo que pasaría en hogares donde no hay acceso a esto. Hay familias que promueven de forma abierta y sin límites el consumo de alcohol, por ejemplo, de que es muy común de que los hijos vean a papá borracho, a mamá borracha, y que eso pueda generar también patrones de consumo en ellos. Donde puedo estar expuesto no, tal vez no a padres, pero sí a tíos, abuelos, o personas que pueden ser tolerantes de que no se ve esto como una conducta negativa, sino que se celebra y se aplaude. También es importante mencionar en la estructura familiar de que hijos de padres drogodependientes tienen un 75% de probabilidades de que sus hijos también sean consumidores de drogas. Esto sin tocar el tema del síndrome de abstinencia fetal, que está afectando a gran parte de la población, incluso en estos tiempos donde se ve de que al menos 2 de cada 10 embarazos o 1 de cada 10, la tasa va a variar en función de quién haga el estudio, están naciendo bebés con síndrome de abstinencia porque las madres están consumiendo diferentes sustancias durante el embarazo, generando diferentes daños cognitivos. Entonces, es importante poder contextualizar eso y también es importante dentro de la estructura familiar contemplar el consumo de tabaco. En ocasiones se tiende a pensar de que es que yo fumo fuera o de repente es que la casa se pasa aireada, entre muchas otras cosas, y tendemos a tolerar también el consumo de tabaco o, en ese caso, los niños y las mujeres, hablo más que nada por estos dos grupos,
crecen teniendo un esposo, un padre o una persona que fuma de forma activa y ellos son fumadores pasivos, y eso también genera problemas en ambas partes, por el tema del consumo de tabaco pasivo. Entonces, es importante analizar todas estas aristas que afectan a la estructura familiar. También tenemos que colocar a la estructura familiar en un contexto socioeconómico. Familias de escasos recursos que están expuestas a lugares donde, por ejemplo, yo puedo vivir en una cuadra y yo sé que en la esquina tengo el dealer o tengo a la persona que vende drogas, o de repente camino 2 cuadras y ya encuentro un punto de expendimiento, generan también condiciones de pobreza y pobreza extrema y dan la pauta para que en esa familia pueda haber uno o varios miembros que empiecen a desarrollar problemas de consumo de sustancias. Si en la cuadra o el barrio, que es el contexto comunitario, de alguna u otra manera el barrio promueve o no promueve, o simplemente se le tiene miedo o recelo al expendedor de drogas, y en el barrio se reúnen en las esquinas a beber, a tomar, a consumir algo, es muy factible también de que en algún punto, esta no es la regla para todos los hogares, pero existe una mayor preponderancia, a que alguien pueda estar tranquilamente expuesto a esta situación y que también podamos caer en el consumo comunitario de sustancias, alcohol, drogas o tabaco. Entonces, todas esas variables, si bien es cierto, quiero mencionar altamente de que no son categóricas. Es decir, no porque una de estas se presente, vamos a tener como resultado que alguien sea consumidor, pero sí fragilizan el contexto y exponen a uno de los miembros o varios, dependiendo, a que hay una mayor tendencia o probabilidad de que se inicie en ese consumo de sustancias. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda, tal vez? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, continuamos. Recuerden que tienen el chat disponible si quieren hacer preguntas. Pueden levantar la mano si en algún momento alguien quiere consultar algo. Y las personas que nos están viendo desde redes sociales pueden dejar sus comentarios que los vamos a revisar en breve. Continuamos. Vamos a diferenciar a los tipos de consumidor porque no todo el mundo consume de la misma manera. En primer lugar tenemos el consumo experimental u ocasional. ¿Qué nos referimos con eso o a quiénes hacemos referencia? Vamos a decir como que, por ejemplo, uno de sus hijos, una de sus hijas, mayor de edad, de repente se reúne con amigos y de repente alguien lleva el famoso Happy Brown. O de repente alguien lleva algo de marihuana y de repente como para hacerlo recreativo por el tema de curiosidad, la gente prueba y como que, ok, ya sentí que me mareó, ya sentí que el efecto de eso y nunca más en la vida lo vuelvo a hacer o se volverá a hacer, lo volverá a hacer dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Y pues simplemente es un consumo experimental. Fue algo circunstancial que ocurrió una vez en la vida, dos, tres, y que no llegó a más de eso porque simplemente queríamos tener la experiencia de poder contar, ¿sabes qué? Yo hice esto. Entonces, esa es la primera categoría de consumo experimental u ocasional, donde las consecuencias no suelen ser mayores, donde simplemente quedan un tema de risas o por la anécdota y no hay mayores consecuencias. Por eso siempre se les recomienda a los papás o a las personas que tienen hermanos pequeños, perdón, hermanos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, de que si de repente su hermano, su hermana o algún familiar tiende a caer en eso, no se haga tanto, se satanice tanto el tema, obviamente no se dice que se promueva, pero no se llegue al exageramiento de tener que llegar a un problema más allá de un reclamo ocasional o habitual, porque simplemente fue un tema evidentemente excepcional que no compromete mayormente el bienestar de nadie. Donde sí tenemos que preocuparnos es en las segundas y terceras categorías, donde tenemos el habitual o recurrente y el consumo problemático. ¿En qué nos basamos para tener estos criterios? En casa es muy fácil detectar cuando alguien de repente tiene algún tipo de consumo, porque en algún momento la sustancia como tal va a tener que estar alojada en alguna maleta, en algún cajón, en alguna caja o en algún punto donde situaciones tales como la limpieza, ordenar, guardar cosas o equivalentes se van a percibir fácilmente. Entonces, cuando nosotros notamos que tenemos un familiar, amigo o persona dentro de casa que entendemos o ya nos han llegado la referencia de que consume casi todos los días, de que empezamos a ver cambios en el comportamiento, de que de repente hay medicamentos nuevos en casa, tales como gotas para los ojos, algún tipo de crema, vemos a la persona un poco más atenta, como que está un poco oída, podemos ver también de que hay un cierto aroma o sensación de que no es correcta. Yo ya tengo en casa entonces a un consumidor habitual o recurrente. Un consumidor habitual o recurrente es la persona que consume a más de 3 veces, en este caso a la semana, de 2 a 3, y que ya empezamos a darnos cuenta de que aquí la situación no está tan normal.
quiero dejar muy en claro que el consumidor habitual o recurrente puede ser tranquilamente una persona totalmente adaptada. Podemos tener un compañero, compañera de trabajo, un hijo, una hija familiar, de que se levanta religiosamente de lunes a viernes, va a trabajar, todo funciona bien, pero de repente los fines de semana tenemos esa necesidad por consumir o esa necesidad de irnos de fiesta, y es todos los fines de semana, de todas las semanas, de las 52 semanas que compone el año, y a pesar de que la persona puede ser establemente laboral, estamos teniendo un problema. Entonces, no solamente es el hecho de esperar a que el familiar o la persona esté, no sé, que amanezca un día abandonada en la calle, desorientado, que ocurra algo. Es importante también tener en cuenta las señales progresivas de esta situación y que me ayuda a mí a saber en qué momento intervenir y dejar muy en claro que la persona siempre va a negar el problema, pero no solamente vamos a esperar a que la persona llegue a un punto de inflexión, sino proceder de la manera apropiada y de manera oportuna, que es la situación que realmente es valedera e importante. Finalmente tenemos el consumidor problemático, que es el que, valga la redundancia, más problemas nos causa. ¿A quiénes denominamos consumidor problemático? El consumidor problemático es aquel que de repente ya empieza a faltar al trabajo, de que empieza a pedir prestado a todo el mundo para comprar su sustancia, de que empieza a llevarse cosas de la casa, de que empieza a no llegar, de que llega sucio, lastimado o lastimada, herido, herida, de que ya de que tenemos situaciones de problemas en casa, peleas, abandonos, etcétera, falsas promesas que no se cumplen, y ya vemos un deterioro significativo en una o más áreas, en este caso, de lo que le corresponde a la persona como tal. Entonces, siempre se recomienda que podamos tener intervención entre el segundo y el tercer grupo, especialmente en el segundo, porque si estamos todavía en un consumo habitual o recurrente, podemos hacer muchas cosas por la persona para sacarla adelante antes de que llegue a un consumo problemático. También es importante mencionar de que no todo consumidor de sustancias llega a un consumo problemático. Por ejemplo, hay personas que, y en ese caso hay que mencionarlo abiertamente, hay personas que tienden a pensar de que el consumo de marihuana al ser una planta medicinal, pero una planta que no tiene mayor químico, quiero dejar muy claro que la marihuana no tiene efectos medicinales, al menos no para las condiciones habituales. Pero tenemos la falsa creencia de que no es natural, no tiene menos sustancias que el tabaco, no hace nada, me relaja y todo bien. Déjenme decirles de que ya en este momento, en el Instituto de Neurociencias, ya estamos teniendo adolescentes y adultos jóvenes de 22, 24 años que desarrollaron demencias por consumo de cannabis, por consumo excesivo. Estamos viendo que hay fallas pulmonares también por consumo de cannabis de forma permanente y recurrente. Estamos viendo que hay diferentes problemas atencionales y de aprendizaje en personas que no deberían tenerlos. Entonces, si bien es cierto, la propaganda y la cultura están diciendo de que la situación del consumo de sustancias naturales, entre comillas, porque no tiene mayor afectación química, se deberá aplaudir, pero no deberíamos ser tolerantes con ese tipo de situaciones porque ya estamos viendo los efectos en el largo plazo, al menos a nivel clínico de intervención. Entonces, tengan mucho cuidado también con aquellas personas que tratan de decir que porque es natural no afecta o yo sabré lo que hago, porque empezamos a tener las primeras y principales mentiras en cuanto a esto. ¿Cuál es el perfil de la persona drogodependiente? Vamos a describir un poco ciertos comportamientos habituales que observamos en el drogodependiente y que afectan la dinámica familiar. En primer lugar, tenemos que son personas altamente impulsivas. Eso quiere decir de que no hay forma de como que actúen de forma calmada u ordenada, sino que quieren estar todo en todo momento y tienen una cantidad de energía bárbara que los motiva a estar en un lado o en el otro y quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y les dices A y detrás de A dicen B y C. Entonces tienden a ser muy, muy energéticos sin mayor medida. Es necesario que se entienda que el drogodependiente desarrolla por criterio y por perfil un alto nivel de manipulación, tanto emocional como en sus resultados. El drogodependiente siempre va a tratar de decir de que las cosas están bien, de que no hay ningún problema, de que ellos pueden solos, de que no necesitan ayuda, de que esta es la última vez que consumen y que se lo prometen por Dios, por su mamá, por su papá, por su abuelo, por la patria y por su honor. Entonces, las personas que consumen o que tienen un problema con la adicción van a ser personas que simplemente no quieren enfrentar sus situaciones y van a tratar de manipular por todos los medios a sus personas cercanas para obtener dinero, para obtener recursos, para obtener algún tipo de beneficio, para salirse con la suya, para evitar el tema de intervención con algún tipo de clínico o algún tipo de clínica, situaciones por el estilo. Entonces, es importante mencionar de que el perfil de estas personas tiene este componente.
El drogodependiente puede desarrollar también una alta tolerancia a la transgresión y no sentirse afectado ni afectada por cosas que pasan en la vida diaria, y ellos mismos pueden ser transgresores en muchos sentidos diferentes. Entonces pueden ser personas que simplemente rompen límites, de que carecen de empatía, de que no les importa a quién afectan, con tal de simplemente tener su sustancia con ellos de manera total y permanente. Pueden ser personas de que incluso por esa conducta de consumo pueden transgredir valores personales. Por eso es que, por ejemplo, y las personas que tal vez ya han visto ese tipo de personalidades no me dejan mentir, podemos ver que hay de que caen en delincuencia, en delincuencia organizada, simplemente para obtener un par de dólares y poder comprar, seguir adquiriendo su sustancia a pesar de hacerle daño a otras personas. El drogodependiente tiende a desarrollar dependencia emocional, y eso es un comentario que sí quiero hacer en el caso que en el auditorio tenga esposas o esposos cuyas parejas tengan esta conducta de consumo, sea de alcohol, tabaco o drogas. Las personas que consumen sustancias, por lo general, van a tener un patrón de culpabilidad contra sus parejas emocionales, contra sus novios, novias, esposos, esposas, etc. Entonces van a decir, por tu culpa es que tú me haces consumir, tú me llevas a límites, que tú no me entiendes, tú me afectas, tú haces esto, tú haces lo otro, y colocan a la pareja o a la familia en un mensaje doble vincular muy, muy triste, muy intenso. Y por lo general, estas personas cuando desarrollan vínculos tienden a llevar muy mal el tema de las pérdidas o las separaciones. Entonces son personas que tienen la condición de que si, por ejemplo, un amigo les dice que no, una amiga les dice que no, o experimentan algún tipo de rechazo por parte de alguien, tienden a reaccionar de manera muy negativa, muy mala, y pues eso lleva como resultado a que, entre comillas, eso sea un motivo o un cringe para que puedan terminar en una mayor conducta de consumo. Finalmente, como ya lo mencionábamos antes, las personas que tienen que sufren o experimentan drogodependencia o consumo problemático de sustancias, como lo quieran denominar, van a ser personas que carecen de límites y van a ser buscadores de emociones intensas. Entonces, estas son las cualidades un poco de la persona que consume drogas, y vamos a hablar a continuación, ahora sí, de lo que nos atañe al corazón de esta conferencia, que son los principales problemas para la familia. Pero antes de hablar de la familia, quiero saber si en el auditorio o en las personas que nos están escuchando, alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarme a este momento. Bien, María José Iñaguazo nos pregunta, ¿qué sería lo ideal en esos casos como ayudar a una persona drogodependiente que por voluntad propia no busca ayuda? Esa pregunta, María José, te la respondo más adelante, pero te voy a dar una breboca en ese momento. La persona que no voluntariamente busca ayuda de alguna u otra manera, si es que queremos ayudarlo, es necesario que lo orientemos hacia lo mismo, que le hagamos entender los motivos por los cuales esta persona requiere ayuda, y es necesario empezar a bloquearle diferentes tipos de ayuda en función de que la persona entienda que necesita estar de alguna u otra manera en cierto acompañamiento. Por ejemplo, privarlo de soporte en casa, por ejemplo, si es que de repente alguien se encarga de quehaceres, de darle a él o a ella la responsabilidad de las situaciones. Encargarnos también de que, por ejemplo, estas personas tienden a no querer buscar ayuda porque, entre comillas, no saben dónde va a ir, qué es lo que va a pasar. Entonces también es importante poder acompañarlos en los primeros motivos de consulta, ayudarles en el agendamiento, acompañarlos a la cita, no dejarlos solos, y asegurarnos de que tengan ese tipo de acompañamiento clínico. Mencionarles también, tal vez de forma anticipada, igualmente voy a hacer mucho eco de esto más adelante, de que tenemos que ser duro con la conducta negativa, pero blando con las personas. Entonces, eso lo vamos a recalcar un poco más adelante cuando empecemos a dar las recomendaciones de qué hacer para poder direccionar a estas personas que puedan requerir ayuda. Entonces, eso es un poco como directrices generales en cuanto a aquello. ¿Ok? Vamos a hablar de qué es lo que le pasa a la familia. Si bien es cierto, como Francisco lo mencionaba al inicio, es necesario que la familia esté presente para, entre otras cosas, que la persona no vuelva a caer en el consumo de sustancias, ser un motor para la rehabilitación, ayudar un poco al nacimiento de la resiliencia y a recobrar la rutina. Pero estas son habilidades que se generan no al inicio. De hecho, el inicio de asumir que tienes un familiar con drogodependencia puede ser muy duro, durísimo en realidad. Y como bien Francisco lo mencionaba, las familias no están conscientes o no están em, en la competencia inicial para saber qué hacer con esta persona, y podemos tener diferentes situaciones problemáticas y negativas que se experimentan como grupo. En primer lugar, las familias tienden a experimentar fuertes sentimientos de vergüenza. Las familias, papá, mamá, si es el caso de los hijos, o hermanos, hermanas, etcétera, tienden a preguntar, bueno, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Y por qué hiciste eso? Y a tener
y a tener de alguna u otra manera esta negatividad o este no querer contarlo. De repente empiezan a faltar reuniones familiares, empiezan a cancelar eventos y vemos que la familia tiende a aislarse por la vergüenza de tener que admitir que uno de sus familiares consume sustancias. Entonces, esto es un problema significativo porque evitamos, por ejemplo, que personas vayan a la casa porque pueden encontrarse con el familiar en situación negativa, las familias empiezan a dejar de participar en reuniones por el mal comportamiento del familiar que está en drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto carcome mucho la sensación positiva del ambiente familiar cuando no se canaliza o no se experimenta de manera correcta. Hay silencio emocional situacional. ¿Qué significa eso? Las familias tienden a pensar de que, ¿sabes qué? Pero no la alteremos, no digamos esto, no hagamos pelea, ¿sabes qué? Ya déjalo, si no lo hizo, no lo hizo. Entre muchas otras cosas que en realidad lo que hacen es aumentar el problema, porque las familias tienen que poder hablar abiertamente de lo que están sintiendo en relación con la comunidad familiar. Entonces, entender que, por ejemplo, estamos cansados, cansadas de que se sienten traicionados, dolidos, preocupados, afectados, etcétera, es uno de los principales vehículos para poder asumir o enfrentar una situación. Entre más yo niegue ciertas situaciones o ciertas emociones, yo voy a afectar ahí sí a las personas que viven conmigo y de quienes soy verdaderamente responsable. Entonces, es importante poder validar y poder hablar de estos problemas para que puedan tener solución inmediata. Pueden haber divisiones en la familia. Y aquí vamos a tener el ejemplo clásico donde, por ejemplo, el papá de la familia, cuando tiene un hijo, una hija en drogodependencia, quiere internar en una clínica, y la mamá es la verdad, no, pero no lo internas, que le van a hacer más daño, que allá lo van a andar golpeando, y ustedes, señores, no saben realmente lo que pasa en una clínica de rehabilitación, ¿no? Quiero dejar muy claro de que hay clínicas que realmente tienen problemas significativos, y no vamos a pretender ni negar de que hay un montón de clínicas clandestinas. Pero así como hay un montón de clínicas clandestinas que realmente hacen daño, hay otros lugares maravillosos que realmente sí generan ayuda. Entonces, no caigamos en realidad en el tema de negar la ayuda y simplemente pretender como que no, a crearnos falsos roles o que tú estás mal y yo estoy bien porque yo lo quiero ayudar y es que tú no me dejas, o de repente es como que yo quiero ser mano firme, pero tú quieres que yo me ablande. Entonces, estas divisiones que pueden haber son las que realmente carcomen a la familia y generan las principales divisiones en cuanto a cómo manejarlo y a qué hacer y cómo actuar. Y esto va acompañado del siguiente punto, que son la falta de límites estables y coherentes. Papá dice, sabes que llegas y llegas a las 6 de la tarde y de repente mamá le da permiso al hijo, sabes que yo ya, sabes que como tu papá llega a las 8 y él te deja a las 6 ya, yo le digo que llega hasta las 6 pero puedes llegar a las 7. O de repente ya se acordó que a la persona, al hijo, a la hija o al familiar, nadie le va a dar dinero y resulta ser que un buen día el familiar vino, le lloró a la abuela, le lloró al tío, le lloró a la prima o al hermano o a la hermana y él se condolió, le regalaron $5 para que vaya a hacer esto porque el hombre quería comer, porque querían hacer tal cosa y con esos $5 o $6 la persona fue y se compró un porro, se compró un blor o se compró algo para seguir consumiendo. Entonces, esta falta de límites claros, esta falta de límites estables y coherentes donde ya hemos llegado a acuerdos entre todos los miembros de la familia de cómo vamos a tratar el caso, es lo que afecta más y genera mayor conflicto como tal. La inversión de roles resulta ser de que no es mamá ni papá los que dan las órdenes, sino que uno de los hijos asumió el papel porque los otros son incapaces de asumir que tienen que tomar las riendas de la situación. Porque, ay, pobrecito, mijito, mijita, pero ¿por qué le gritas? Es que tú eres el que le ve el problema al bebé, a la bebé, y que nada, nada te satisface. Él lo está intentando, no ves cómo está haciendo las cosas y no se fijan en que realmente la persona que está intentando poner orden en la casa se está notando otras situaciones. Entonces, esta inversión de roles donde los hijos son los padres, donde los padres son los hijos, donde no hay un tema de un esclarecimiento claro de quién tiene el control y la toma de decisiones, ténganlo por seguro de que carcome totalmente el sistema familiar en cuanto a la dinámica con una persona con drogodependencia. Y son situaciones que ocurren. Yo sé que suena tal vez chistoso, pero en realidad pasa en muchas situaciones y no solamente en el contexto de drogodependencia. Estoy seguro que más de uno se identificó con el ejemplo anterior en las cosas que le permiten al hermano menor, a la hermana mayor, y que simplemente no ocurren con los menores. Entonces, son situaciones un poco genéricas, pero que en ese tipo de contextos sí afectan muchísimo más. También es importante mencionar de que en las familias puede haber una falta de vivencia de consecuencias. Ejemplo,
Se llegó de acuerdo que la persona drogodependiente o la persona como para ayudarle a que se rehabilite va a ser responsable de lavar la ropa de la semana. Y de repente mamá, papá o alguien en la casa se da cuenta de que, ay, pobrecito, mijito, no tuvo tiempo, estuvo ocupado, y ya, no lo hagas, yo lo hago, ya, pero tú, cualquier cosa tú lo hiciste. Entonces, tendemos a ver de forma incorrecta estos falsos apoyos o esta situación de que es que yo no quiero que papá, de tener que escuchar otra vez los gritos de tu padre que se enoja contigo para que no te grite, mejor lo hago yo para evitarlo. Créanmelo y ténganlo por seguro de que están haciendo un daño mayor a la persona que cuando ustedes tratan de tapar un hueco o una situación simplemente para que no esté ahí entre comillas. Entonces, cada uno tiene que aprender a vivir las consecuencias de sus acciones. Ay, no, pobrecito, es que yo mejor le pago la cuenta para que no sufra en lugar de ayudarle a conseguir trabajo. No, la persona tiene que asumir las consecuencias de sus acciones en todo momento. Cuando yo le ahorro la consecuencia a alguien, yo estoy generando un mal aprendizaje en ese sujeto y no lo estoy ayudando realmente, sino que le estoy haciendo un daño. Entonces, estas situaciones que pueden ser que yo, entre comillas, eh, pretendo fingir que ayudo, termino haciendo más daño del que creo necesario. La codependencia. Es que no, no te lo lleves porque él me hace compañía, porque él igualmente está aquí, porque él me ayuda, bla, 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 bla. Y créanme lo que estoy curtido de diferentes excusas que he tenido que escuchar en mis años profesionales cuando las familias quieren evitar, por ejemplo, tener que internar a alguien en una clínica o llevarlo con un psiquiatra. Entonces, es necesario entender que esto no es una situación que las familias puedan enfrentarla solas y que realmente necesitan ayuda y acompañamiento. Finalmente, en las familias, producto de todos los factores anteriores, o de todos los elementos pasados, tenemos experimentación de altos niveles de estrés emocional, obviamente por el nivel de tensión que experimentamos a nivel de grupo. Ahora sí, ¿qué hacer en esa situación? Y aquí tal vez voy a tomar también y a responder la pregunta de Yael, que sí la vi, que me preguntaba qué hacer en caso de una persona que tiene recaída constante. Entonces voy a empezar con las recomendaciones y voy a retomar la pregunta que me hizo Yael y que también voy a reformular un poco la pregunta de María José, que hizo hace un momento atrás. Si alguien quiere irme dejando preguntas, vamos, el chat está abierto y los estoy leyendo. No tengo ningún inconveniente en que me hagan las preguntas necesarias. En primer lugar, toda persona que consume sustancias necesita ayuda. Y eso no lo vamos a resolver con, y malo que yo lo diga, en respeto al credo religioso de todo el mundo, pero eso no lo vamos a arreglar con el sacerdote, ni lo vamos a arreglar con el pastor, o con la persona de mi grupo religioso, o es que yo tengo una amiga que da buenos consejos, o algún... No, señores, tienen que acostumbrarse a que existimos personas que estudiamos 4 años y medio, en el caso de los psicólogos, y en el caso de los psiquiatras, 7 años de medicina más 2 de especialidad. Y ya vemos profesionales que podemos lidiar activamente con esto. Esto no significa de que la acción y la práctica de un credo religioso pueda ser un factor adicional a las acciones que se realicen, pero los primeros vehículos de ayuda es buscar un buen psicólogo, un buen psiquiatra y alguien que nos oriente en relación a qué hacer. Y luego de eso, si quieren complementar con alguna práctica religiosa, con algún tipo de acompañamiento, está perfecto. Pero no pueden saltarse la ayuda y el acompañamiento profesional en ninguno de los casos de consumo de sustancias. Es importante mencionar de que la persona que consume sustancias tiene una enfermedad. Y esa es la verdad del asunto. La persona no va a poder dejar de sentir esta necesidad por consumir, pero la puede controlar. Para eso existe la psicoterapia, existe la psicofarmacología, existen los grupos de apoyo, existen muchísimas instancias a las que se puede recurrir. Y es importante entender de que es vital que la persona reciba o adquiera acompañamiento o adquiera, en este caso, algún tipo de soporte clínico como tal. Porque, repetimos, es una enfermedad que si bien es cierto, no es que tiene cura, porque no nos vamos a curar, pero sí tiene una probabilidad de mejoría altísima, que lo que queremos hacer es justamente de afrontar los síntomas de la abstinencia y asegurarnos que la persona no tenga recaídas o no vuelva a tener que depender de la sustancia en el proceso. Para las personas que me están escuchando en ese momento y para las personas que están dentro de, en ese caso, de la sala en vivo, es importante mencionarles de que no es un problema que se soluciona en casa. Eso no se soluciona guardando a la persona y evitándole que salga todo el tiempo o recluyéndole 7 días en la semana para que se mate dentro del cuarto, o no es algo que vamos a tratar como familia. Esta situación tiene que exponerse. Y es importante entender que los médicos no somos los malos de la película.
Vamos a hacer comentarios tal vez que no les agrade, por supuesto. Usted no le paga al psicólogo, no le paga al psiquiatra y al médico como para que les diga las cosas bonitas y de que todo va a salir bien, sino que nos pagan también para enfrentar los problemas. Y si hay que enfrentar cosas, pues, por ejemplo, que la familia tiene una dinámica problemática, que tenemos algún tipo de situación enfrentada, de que tenemos que resolver la violencia, el mal pensamiento, etcétera, que existe, señores, fue parte también de la familia hacer acto de reflexión de entender qué hicimos mal. Y es parte también del médico y del tratante hacerles entender a ustedes de que podemos enfrentar el problema porque no se trata de satanizar a nadie. Se trata de comprender, contextualizar y trabajar para una solución entre todos y todas. Es importante también recalcar de que el adicto en recuperación no puede tener una vida cómoda y no puede administrar recursos, al menos de forma inicial. La persona en recuperación no puede manejar dinero, no puede tener tarjetas de crédito, no puede tener cosas o situaciones que le faciliten a ellos tener conductas de consumo. La persona en recuperación no puede ser dueña de un carro. ¿Por qué? Porque cuando está en el auto va a irse a consumir, al menos de forma inicial, por mucha, entre comillas, buena voluntad que tenga. No puede tener dinero porque con ese dinero ustedes no son conscientes y si lo son, es importante que lo sepan. Con $1 yo puedo conseguir una tableta de H o un blog de H. Con $5 puedo consumir, puedo encontrar algún tipo de marihuana en el mercado. Con $10 o con 20 ya consigo cocaína. Con 30 encuentro heroína, tal vez no pura, pero la encuentro. Y así sucesivamente yo puedo encontrar diferentes tipos de cosas, desde las más baratas a las más caras. Entonces no puedo tener dinero en mano porque me convierto en una bomba de tiempo, al menos no de forma inicial y sin autorización de en este caso de los profesionales. Entonces es necesario que alguien, si la persona está trabajando, de que alguien le administre el sueldo a la persona que experimenta ese tipo de cosas, que nos tomemos la molestia de protegerlo, que alguien lo recoja, lo suelte, y que cuando ya estemos listos, en el momento apropiado, la persona evidentemente va a tener que recuperar su propio ritmo de vida y va a tener que administrar sus cosas, sí, pero no de forma inicial. Cuando estamos en el proceso de recuperación o estamos en el proceso inicial de al menos los primeros 6 meses, incluso un año, donde estamos aprendiendo a lidiar con eso, no se recomienda para nada que la persona tenga ese tipo de recursos, este tipo de accesibilidad. No es posible creerles. Señores, los drogodependientes van a ser expertos en mentirles, van a ser expertos en manipular, van a ser expertos en decir de que todo está bien cuando en realidad no lo está. Van a decirles cualquier cosa que ustedes quieran escuchar simplemente para salirse con la suya. Entonces es importante poder distinguir en qué momento la persona sí se está convirtiendo en un punto de confianza y en qué momento, de algún u otro modo, yo tengo que hacer frente de que me están mintiendo y no tengo que creerle y no tengo que ceder a esa manipulación o chantaje emocional. Es importante de que todos los miembros de la familia puedan hablar un mismo lenguaje. Si ya sé que ya se llegó al acuerdo de que la persona tiene que llegar, tiene que regresar, tiene que hacer esto, va a cumplir con aquello, se va a hacer responsable de esa situación, todo el mundo tiene que manejar un mismo lenguaje. Papás, abuelos, tíos, las personas que conviven con esta persona, etcétera. Entonces, todo el mundo tiene que aplicar la misma norma y las mismas instancias. Y como les mencioné hace un momento atrás, es importante recalcar de que tenemos que ser empáticos con la persona y duro con las situaciones. Eso quiere decir de que yo no voy a tildar a la persona de que es un hijo de tal, un hijo de cual, o que tiene ese tipo de contexto o no contexto. Pero sí tengo que ser duro con las acciones. Tú no hiciste esto, tú incumpliste esto, y esta es la consecuencia por tu falta de accionar y hacer vivir ese impacto. La persona tiene que poder vivir la consecuencia de la falta del atentado a su palabra. Alfredo nos pregunta cómo se puede equilibrar cuando las familias, a ver, cómo pueden las familias equilibrar el apoyo y la conversión hacia el miembro de la dependencia y crear la codependencia. Perfecto, Alfredo. Y esto lo recalco con el último punto que estaba mencionando hace un momento atrás. Una cosa como familia es de que, ok, mi trabajo como familia es acompañarte, apoyarte, ver que tengas tu terapia, que cumplas tu acompañamiento, que hacerme cuenta de respetar ciertas cosas, darme cuenta de las señales, ser empático contigo si llegas a tener algún tipo de recaída, ayudarte a levantar de la recaída, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, asegurarme de que estés emocionalmente sale, de que puedas sentir confianza conmigo. Todo eso son comportamientos positivos. Ahora, otra cosa muy diferente es de que yo pueda observar de que tú no estás comprometido con tu proceso
de que estás haciendo las cosas simplemente por hacerlas, de que estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir, no porque realmente te nazca o no porque realmente entiendas los motivos, sino porque quieres evitarme el problema o la conversación, pero sigues en la misma conducta. O sea, o de repente la recaída está siendo frecuente y no se observa un compromiso como tal para poder salir adelante de la situación. Entonces, ese es el punto diferencial. ¿En qué momento yo estoy viendo un resultado coherente, real y sincero? Y en qué momento lo que yo estoy observando o lo que estoy de alguna u otra manera percibiendo no es coherente entre lo que se dice versus lo que se hace. Yamilet menciona cuándo es necesario realizar un tratamiento en el drogodependiente. Yamilet, es necesario intervenir cuando yo ya me estoy dando cuenta de que el consumo de la persona se le fue de las manos. ¿Qué significa que se le salió de las manos? Significa que yo tengo una persona de que está consumiendo 2, 3, 4 veces a la semana de manera repetitiva, de forma tal de que la persona no es que puede, entre comillas, estar bien o puede estar sin la sustancia, sino que ya veo conductas de desesperación, de repetición y de negación. En el momento en el que alguien diga, no, es que yo lo controlo, yo sé cuándo lo dejo, tú no te metas, ese es el mejor momento para entender, esta persona necesita ayuda. Porque cada vez que alguien te dice, no, yo lo controlo, yo puedo, yo sabré cuándo lo doy, cuándo no, te están mintiendo. Significa que ya la sustancia tiene un control mucho mayor del que la persona es consciente y está negando que hay un problema y tenemos que intervenir. José Marcelo menciona de que internarlo en una clínica sería lo más correcto. No estoy del todo de acuerdo con esa afirmación, Marcelo, porque para eso estamos los profesionales que podemos tomar decisiones o podemos orientar en cuanto a eso. Hay ciertas personas que pueden superar, en este caso, la drogodependencia con tratamiento ambulatorio. Eso quiere decir de que, ¿qué significa tratamiento ambulatorio? De que la persona tiene sesiones con un psicólogo, con un psiquiatra, algún grupo de apoyo para todas las semanas, y empezamos a observar de que mediante ese tipo de intervención, con apoyo psicológico psiquiátrico, y de la familia, estar pendiente, motivar a practicar un deporte, ver el tema de hobbies, etcétera, la persona tiene un buen indicador de recuperación y somos conscientes de que no hay oportunidad a pérdida o no hay una oportunidad donde la persona se salga de control. Sin embargo, si de repente estoy observando en esta situación que la persona como tal tiene, entre otras cosas, por ejemplo, em, mentiras, o está de repente consumiendo más de la cuenta, o de repente ya se están perdiendo las cosas en casa, y hay problemas en el trabajo, ya hay un cierto cinismo en cuanto al consumo. En esos momentos sí se recomienda que podamos tener un nivel de internamiento y eso se va a decidir con la clínica, en este caso que reciba a la persona como tal, para que haya un proceso de rehabilitación y de reacondicionamiento. Muy bien, llegados a este punto, yo me quedo abierto a la ronda de preguntas si alguien quiere hacer algún tipo de comentario. Con mucho gusto y con mucha empatía, pues lo resolvemos juntos. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay que levantar la mano, hacer un comentario, con mucho gusto, los atendemos. Bien, ¿y qué alternativas existen cuando no hay motivación para el tratamiento? Cuando no hay motivación para el tratamiento por parte de la persona, en primer lugar, podría servir el ofrecimiento de acompañamiento o de tratar de que la persona no se sienta sola en esto y que no experimente un problema, o sea, de que no es un problema para la familia, pero que sí tenemos que hacerle frente a la situación. Eso como primer punto. Como segundo punto también es acompañar a la persona en cuanto a qué es lo que considera que sea una limitante. Hay personas que no lo hacen por miedo, por incompetencia, porque creen que no van a servir que tomar acciones no van a servir para nada. Hay personas que realmente tienen fuertes conflictos para asumir que tienen un problema. Entonces, es de ese tipo de cosas si se generan este tipo de espacios y pues podemos tratar de buscar un tema de que aumente la motivación sobre eso. También se puede hablar de las consecuencias, hacerle notar de que la familia está sufriendo, de que está generando daño para todos y para sí mismo y que de esa manera pues podamos tener acceso a algún tipo de intervención. Otro mecanismo para entender que esto es un problema es hacerle un conteo también o hacerle notar que ya es un tema mucho más frecuente, de que no lo está controlando y de que requerimos tener ayuda. Finalmente, cuando todo esto fracasa, es importante poder irle restringiendo a la persona ciertos beneficios o ciertas condiciones que pueden afectar un poco la dinámica tanto personal como familiar para ver si generamos algún tipo de movimiento en cuanto a aquello. Finalmente, también en algunos casos, por ejemplo, se pueden tener sesiones de atención familiares,
se pueden tener algún tipo, por ejemplo, normalmente a veces las parejas mencionan de que tienen un problema como pareja para luego poder sacar el problema de consumo y ya los psicólogos somos lo que hacemos un poco el giro de intervención, etcétera. Ya hay algunas dinámicas que pueden servir un poco más estratégicas que cada profesional de la salud mental la va a manejar de manera diferente. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario tal vez. En Facebook no tenemos de momento ninguna pregunta, solamente excelente ponencia, muy buena ponencia. Algo que tal vez se podría eh, agregar a este tema, que es súper importante, mucho más por los últimos acontecimientos del nuevo presidente y los que se han firmado o los que se han deshecho, es que si bien es cierto, se derogó lo que es la tabla de consumo en lo que es Ecuador, ya lo hizo el presidente en un decreto, este también le encargó al Ministerio del Interior y de Salud Pública, dentro obviamente de sus competencias, el desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control de sustancias estupefacientes, también para ofrecer lo que son tratamientos y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. De Si hecho, en esa misma línea es importante mencionar de que, por ejemplo, somos el único ministerio a nivel nacional, el único municipio a nivel nacional, me parece que somos los únicos, que aquí en Guayaquil tenemos una clínica otorgada por el municipio donde las personas pueden tener acceso a psicólogos y psiquiatras de manera municipal y recibir acompañamiento para el tema de consumo de drogas. Hay una clínica específica para mujeres dentro de los planes de acción del municipio y hay también un servicio para, en este caso, para hombres, adultos mayores, jóvenes, etc. Sí, bueno, y bueno, para terminar sobre ese punto, también tomar en cuenta que mientras este decreto, la derogación de esta tabla no tenga algo fijo en lo que lo que son las leyes establecidas, ya seguimos exactamente tal cual. Lo que se ha hecho es únicamente solicitar a las instituciones respectivas que vayan haciendo un proyecto que pueda obviamente solventar y que pueda obviamente dividir las personas consumidoras de los traficantes y microtraficantes. ¿Sí? Perfecto. María Abad nos hizo una pregunta en el chat. Ella menciona cómo hacer para que para que nos tengan confianza y nos cuenten que están consumiendo sustancias en un inicio. Un punto importante para podernos mostrar con confianza de nuestro familiar que tal vez tenga este tipo de situación. Una es tomar el toro por los cuernos y hacerle notar de que sabemos de que hay una situación que podría ser sensible de que nos tengan que comentarla y queremos saber en qué estado está. Los drogodependientes normalmente no van a enfrentar el problema, lo van a negar, pero es importante que la familia pueda sacar a flote ese tema y lo puedan abordar de una manera cálida. Es importante que cuando se tenga este diálogo, es necesario que nos preparemos para aquello. Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestros gestos? El tono que utilizamos también, porque no se trata de un banquillo de los acusadores, donde voy a señalar o a decir de que por tu culpa que eres malo, o que eres perverso, o porque me haces daño, sino, ok, sé que estás pasando por eso y que tal vez eso es difícil o complicado, y quisiera escuchar de tu versión para saber qué es lo que necesitas de mí, o qué es lo que necesitas de nosotros. Entender de que no es el momento en el cual usted va a recibir consuelo por su llanto, por su dolor, por su malestar, su enojo, porque no se trata de usted. Esa conversación es para la persona que tiene el problema. Entonces, es importante de que esta persona que tiene el problema, porque la redundancia, pueda sentir que la están escuchando, de que la están acogiendo, de que no es que la están juzgando, discriminándole o señalándole el tema, sino que estamos en actitud de escucha para pensar soluciones. Y en esa conversación probablemente se van a escuchar cosas que no nos agraden. Entonces es meternos el chip también de que, ok, voy a escuchar cosas que no me agradan y aunque no me agraden, tengo que saber hacerle frente. Tengo que saber cómo manejarlas, tengo que saber de qué manera las enfrento y poder tener ese diálogo constructivo. Tengo una manito arriba de el señor Ronald Martínez. Ronald, lo escuchamos. Buenas noches, estimado ponente. Verá, hay un pequeño problema también con lo que son los familiares. Los familiares por lo general dejan, digámoslo así, pasar
este tipo de situaciones con lo que son personas que tienen problemas de drogas. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso de un compañero que lo llamábamos, se perdía 3, 4 días, lo llamábamos y la esposa, eh, por decirlo así de manera, suena un poquito fea, era una alcahueta, le solapaba y, pero llega el punto, o sea, él se sentía bien porque la esposa estaba al 100% entre comillas, para él, pero llega el punto en que ella se cansó y ella no estuvo ya para decir ayudar en la intervención ni nada por el estilo, sino que simplemente se abrió de él. ¿Y qué fue lo que ocasionó la ayuda en su momento? Bueno, digámoslo así, la ayuda para que él siga hundiéndose y la separación, que él se termine de perder en las drogas. O sea, también es por parte de la familia que debe de haber el compromiso. Eso es el trabajo es en conjunto, creo yo. Sí y no. Y eso es un punto clave para las familias. Es necesario que sea un sí en cuanto la persona coparticipe del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Hace un momento atrás hablábamos de que uno de los principales problemas para las familias era el tema, por ejemplo, del manejo de la vergüenza o el que dirán o los comentarios. Y por ese tipo de situaciones es de que las familias, por ejemplo, en el ejemplo preciso que usted nos está mencionando, en el caso, la mujer de esta persona o la pareja de esta persona, de alguna u otra manera estaba presente, ayudaba, le encubría ciertos detalles para que esa persona no se vea mal socialmente. Pero tampoco podemos de alguna u otra forma recriminar la ausencia de un familiar que simplemente ante la vivencia como tal se cansó de estar presente. Y es importante mencionar de que la familia tiene un compromiso fehaciente en cuanto al tratamiento, pero tenemos un compromiso en el tratamiento en cuanto la persona haga la demostración de que efectivamente sí quiere el cambio Es o que que está no motivada es, por el cambio. disculpe que le interrumpa, no es satanizando en este caso a la esposa, que es el familiar, sino que simplemente ella se cansó y lamentablemente uno no puede coger y no puede obligar a una persona a que lo quieran, primero. Segundo, peor en estas circunstancias, pero la familia sí, en este caso ella como familiar, al haber dejado que eso avanzara, tuvo un lamentable final. Desde el principio estaba predestinado a caer. Él se sentía bien que ella le tapaba, le ayudaba a ocultar las cosas, pero más sin embargo al final se cansó y él terminó hundiéndose. Ella no tiene la culpa, Ujú. no la satanizo. No, en absoluto. En absoluto, y ahí es donde volvemos al tema de la vivencia de consecuencias. En este caso, esta persona lamentablemente pues no pudo hacer acto de conciencia de que podía salir adelante, sino que se refugió para, entre comillas, no sentirse mal en el tema del abandono o en el tema de la falta, como que esta persona se fue y mi vida se acabó, sin darse cuenta de que en realidad lo que hizo que esta persona se vaya es el tema del mismo consumo. Entonces tenemos esta doble situación que puede verse de esa manera, entonces tenemos que entender hasta dónde como familia me puede implicar y hasta dónde también por seguridad para el resto yo tengo que marcar un límite de distancia con el familiar que está generando esta situación para que no se genere un problema más allá del necesario. Tengo algunos comentarios en chat. Alexander Contreras pregunta, ¿cómo manejar la situación cuando un familiar tiene la disposición de ayudar en la conducta del adicto y se no acepta la ayuda y que se genera un estrés familiar? Podemos tener algunas situaciones ahí y sugiero, Alexander, en realidad para todos, de que cuando tengamos este tipo de situaciones, de que cuando la persona adicta no quiera recibir ayuda, la familia o algún miembro de la familia pueda tener una sesión con un profesional para orientarlos en la mejor estrategia para eso. Cada profesional de la salud mental va a tener un tipo de abordaje diferente y podemos tener diferentes formas de motivarlo porque cada historia de adicción es distinta. Entonces, eso sí se respondería de manera particular en función del caso a caso. Nayana menciona que en caso de conocer a una persona particular, a alguien por el tema, porque en Saruma y no se conocen de senos que dan labor para ellos. En el caso de Saruma, que queda en Machala, hay algunos amigos allá que trabajan y que son psicólogos en realidad por allá. Entonces, Nayana, es importante que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública debería generar las derivaciones para que puedan tener algún tipo de ayuda y deberían haber profesionales en los centros y subcentros de salud y atención. Entonces puede ser que empecemos por ahí, en el caso de que no tengamos algún punto de referencia o una clínica per se en esas regiones.
Ya el jurado nos pregunta si es posible que usted tenga un contacto sobre la ayuda que brinda el municipio de Guayaquil que me puede facilitar. Por supuesto, ya usted puede entrar a la página de la DACE, de la Dirección de Acción Social y Educación del municipio, y va a ver algunas pestañas sobre los diferentes programas de acción municipal. En esa página están los medios de contacto y me parece que está la información del programa sobre cómo acceder a los servicios que brindan en Guayaquil para las personas que tienen esa situación y que experimentan ese tipo de problemáticas de manera totalmente gratuita. Bueno, de momento parece que hemos terminado el día de hoy con la ponencia. No hay más comentarios, sugerencias o preguntas. Pues nada, Marco, una vez más, muy agradecidos por tenértela acá. Excelente ponencia. También me uno a los comentarios de los compañeros aquí presentes. Esperamos poder coordinar nuevamente algún otro tema que sea de interés. Las personas que están acá tienen acceso a Facebook Live, al Facebook, a Instagram. Pueden de pronto sugerirnos qué temas podemos tratar para ver cómo podemos coordinar con el Magister Marco Será Moscoso. interesante, la verdad. No, gracias a ti, Francisco, gracias a toda la comunidad UTPL y a las personas externas que se han unido a esta conferencia. Para mí es un placer servirlos y acompañarlos en este tipo de espacios y lo importante es que la información llegue para todos y que de esa manera nos convirtamos en agentes de cambio en nuestros diferentes entornos y ambientes y contextos. Bueno, sin más que agregar, Marco, muchísimas gracias. Compañeros, por favor, llenen el registro de asistencia para poder cuestionar los certificados de asistencia del día de hoy y el día de mañana para los que somos estudiantes de Derecho o también los especialistas en leyes. Vamos a tener una conferencia sobre lo que es redacción de denuncias, demandas, oficios legales. Los esperamos. Tengan todos una buena noche. Gracias nuevamente. Gracias a todos.